En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Cuando meditamos la palabra de Dios, debemos de ser muy cuidadosos, ya que no todo se debe de tomar linealmente, literalmente. Hablando de los términos que suenan polémicos en el Evangelio del día de hoy, por ejemplo en el versículo 8. Ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos. Si tomamos literalmente la indicación y buscamos ser obedientes, a nadie hay que llamarle maestros. Profesor, teacher, educador, guía, instructor, mentor, pedagogo, catedrático, y no sé si ustedes tendrán otro sinónimo, es decir, formas en las que se puede decir una palabra. Esto es en el español. En inglés y en otros idiomas solamente existe una forma de llamarse o de decirse algo y ya. ¿Será que es malo bíblicamente llamarle a alguien maestro? En el versículo 9 también viene otra declaración: no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías. Entonces, si tomamos literalmente el Evangelio, ni maestros, ni guías, ni tampoco padres. ¿Será realmente eso lo que quiere la palabra de Dios? Para poder entender con más profundidad este tipo de obediencias o este tipo de indicaciones, tenemos que conocer el contexto de una situación y entender que las prohibiciones son de forma local, de forma temporal y específicamente para un grupo. Local porque es solamente para esas personas a quienes se dirige la indicación. Temporal, solamente para un cierto tipo de tiempo. Y para este tipo de cuestiones se debe de analizar qué es lo que se quiere corregir. No hagas esto
porque se está desviando, se está deformando la situación. Como este pasaje hay muchos otros. Por ejemplo, otra prohibición ahora en el Antiguo Testamento: no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo del mar, debajo de la tierra. Estas indicaciones son específicas para un grupo, para un tiempo, para un lugar como tal. Entendemos más claramente ese pasaje porque el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Egipto tenía una religión politeísta, había muchos dioses. Dios quiere que se purifiquen, Dios quiere que salgan de ese tipo de religión politeísta y por eso vienen las prohibiciones. Y habrá quien toma esos pasajes de forma atemporal, es decir, que en la actualidad querrá seguir aplicando la misma indicación, el mismo mandamiento, lo mismo que sucede para las personas que se enfocan en guardar el descanso para el sábado. Incluso el mismo Jesús llamaba la atención a los fariseos sobre estas cuestiones tan estrictas que se buscaban vivir en sábado. Nos hace falta instrucción sobre el contexto bíblico en el que se están dando indicaciones. Incluso ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento y en el libro de Levítico y otros libros como Números y otros más, encontrarán prohibiciones como por ejemplo no comer camarones, no comer cierto tipo de cosas que después, encontrando ya algunos pasajes en el Nuevo Testamento, se clarificará la situación. Habrá algunos pasajes del Antiguo Testamento que no serán clarificados y habrá algunas personas que se quedarán con esas prohibiciones o con esos mandamientos. Necesitamos conocer el texto, el contexto religioso, el contexto cultural, el contexto social. Se estaba guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Se está guiando al pueblo de Dios a cumplir con la voluntad del Padre. Profetas, jueces, todos buscan ser mediadores, pero también hay un grupo que está interpretando o malinterpretando los textos. Por tal motivo, por tal razón, tendrá que venir nuestro Señor Jesucristo a ayudarnos con la enseñanza de vida de esos pasajes, los cuales se han distorsionado, llámese del sábado, llámese de los sacrificios o de la purificación. Entendiendo ahora el Evangelio, en este pasaje Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conducta y actitudes, llámese por el caso de que algunos están buscando un estatus social, un estatus religioso. Quiere que les den cierto tipo de realce en la sociedad. Se están enfocando más en eso que en ser verdaderos transmisores de un mensaje de Dios que ayude a las demás personas. La predicación, el ejemplo, la humildad, las virtudes de generosidad, sacrificio, es lo que se está pidiendo. Los fariseos, como una forma didáctica, enseñaban cosas buenas. Por eso en el versículo número 3 de este evangelio Jesús dice: obedézcanlos, pero no sigan su ejemplo. Se están desordenando. Hay muchas personas dentro de la iglesia y nos podemos desorientar. Alguien incluso querrá ser ministro dentro de la iglesia, no tanto para mostrar un camino o una forma de vida, sino por agarrar incluso un estatus, por agarrar un puesto, por agarrar cosas materiales, porque se puede desarrollar la ambición, el deseo, la avaricia, y puede verse las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, como esa plataforma para alcanzar aquello que está buscando la persona para llenar su egoísmo. Dice en el versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea, apariencia solamente. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la Escritura. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas. Desean que la gente los salude con todo respeto en la calle. El egoísmo a flor de piel. El egoísmo, la soberbia, la fanfarronería y todas esas cosas se están manifestando o se pueden manifestar en algunos que estamos dentro de la iglesia. Comenzó muy bien, generoso, atento, alegre, servicial, pero poco a poco se deformó. Poco a poco
se desubicó, ya no es el mismo de antes, ya no es la misma de antes. Antes era sonriente, ahora ya ni saluda, es exigente. Y ya por eso en el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo viene con este tipo de amonestaciones y llamados de atención. Ustedes no deben pretender, o sea, no deben de buscar estas cosas, que la gente los llame maestros. Quizá nosotros a veces, sin darnos cuenta, caemos en esa trampa. Póngala aquí, que soy licenciado en esta cuestión. Tengo una maestría, tengo un doctorado, y no se estará buscando la preparación, el conocimiento para dar un mejor servicio, sino porque con eso adquiero una proyección, adquiero un reconocimiento a nivel social. Dentro del cristianismo no debemos de pretender títulos. Esto es algo que se dice fácil y que quizá desde abajo lo censuramos, lo reprochamos. No hay que caer en eso, no hay que buscar eso. Y ya cuando se comienza a asomar este tipo de cosas en la vida, las buscamos, las perseguimos y ahora hasta exigimos que le pongan ahí. Dígase el caso de cierta persona en la iglesia que la invitaban a un retiro y que pedía que le mandaran el diseño que se iba a utilizar para la propaganda, porque quería primero dar el punto de vista. Cuando le presentaron el diseño que se había hecho, dijo: no, yo quiero mi foto que esté allí más grande, que aparezca más mi foto. Van a estar otros predicadores, pero que la mía sobresalga. El precio que estaba cobrando por la predicación, aunque era un ministro de la iglesia, puso en desconcierto a los organizadores, pues no pensaron que se fuera a aportar o a tener ese tipo de actitudes. Sí, a veces nosotros llamamos a la corrección y podemos caer. El del coro ya no lo puedes corregir. Soy el coordinador, soy el encargado. Ustedes no deben de pretender estas cosas, dice nuestro Señor Jesucristo, ni que se les llame maestros, guías o padres, en el sentido de querer buscar estas cosas para sobresalir. El cristiano entonces no tiene que estar buscando sobresalir con títulos, sino sobresalir en generosidad, en humildad, en caridad. En forma clave podemos decir que este evangelio, nuestro Señor Jesucristo advierte que no hay que imitar, no hay que seguir el comportamiento de los fariseos, de los maestros de la ley, y hay que practicar más la humildad y el servicio genuino. Hay que examinar pues nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestras intenciones. ¿Buscamos reconocimiento y elogios por nuestras acciones o estamos enfocados en servir a los demás y honrar a Dios? Aquí Jesús nos recuerda que el reino de Dios valora la humildad, la sinceridad y el servicio amoroso. No se trata de ser vistos, sino de vivir de acuerdo con los principios de amor y la justicia, sin importar quién nos esté mirando. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé claridad en la idea del seguimiento de Cristo, que nos dé transparencia, que nos dé sabiduría para salirnos de aquellas situaciones o actitudes que son contrarias a la forma cristiana que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.